Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Primero, un gran saludo, una gran felicitación y un orgullo realmente para lo que fue la gesta de miles y miles de mujeres en el día de hoy, allí con lo que es esta media sanción en la Cámara de Diputados de este proyecto que lo que busca es legalizar lo que es la práctica del aborto en Argentina, por un aborto gratuito, por un aborto seguro, por un aborto legal. Una enseñanza realmente de cómo se da la democracia en la Argentina, cómo funcionan las instituciones, pero sobre todas las cosas de cómo la sociedad muchas veces se anticipa, está antes que la clase política y que está antes también que en este caso los poderes. A ver, hay que decir también que en este sentido lo de ayer fue una enseñanza para todos. Ahora quiero arrancar el programa, en minutos nada más vamos a tener al diputado nacional, estoy hablando de Daniel Filmus con nosotros, para hablar de todos los temas, ya está con nosotros aquí en el estudio y por supuesto para tener un relato en primera persona de lo que ha sido la gesta allí en el Congreso Nacional en las últimas horas. También para evaluar lo que son los cambios de último momento en el Banco Central. Ustedes saben, la jornada de hoy fue realmente dramática, se vivió de forma dramática dentro del gobierno y por supuesto el dramatismo, el más importante, lo vive toda la sociedad argentina cuando ve inestabilidad en el manejo de las políticas financieras, cuando ve inestabilidad en el manejo de las políticas cambiarias, cuando ve que se le está devaluando la moneda, se le está devaluando el salario y esto va a generar más inflación y esto va a generar más pobreza en la República Argentina. No quepa ninguna duda que esto va a ser así, porque los argentinos ya lo hemos vivido en otro momento. Y precisamente yo quiero arrancar el programa de hoy hablándole de un fugitivo, de una persona que estaba condenada a muerte, de una persona que huía de quienes querían capturarlo. Y que llega en un momento a una isla desierta, o lo que él pensaba que era una isla desierta. En esa isla, esta persona empieza a reconocer lo que era el territorio y descubre más pronto que tarde que había una edificación que estaba abandonada, algo que parecía prácticamente un viejo hotel. Bueno, allí también había una pileta de natación llena de agua sucia y también una capilla. Esta persona iba y venía por la isla, atareado, por supuesto, como cualquier persona que tiene que encargarse de sí mismo en un contexto prácticamente de selva, en un contexto indómito, en un contexto salvaje. Pero estaba tranquilo porque estaba fugitivo, porque estaba prófugo y porque la policía no había podido dar con él. Claro, esta persona de pronto empezó a creerse que estaba solo en esa isla, hasta que en determinado momento, en una de las excursiones que hacía habitualmente para conocer el territorio, descubre que no estaba solo. Alzó su cabeza y allá a lo lejos vio la vieja edificación, ese viejo hotel donde por supuesto no había nadie y donde estaba prácticamente derruido, y descubrió que había muchas personas que conversaban animadamente, que prácticamente la pasaban bien, que tomaban sol, que escuchaban música, y le pareció reconocer también a una bella mujer. Claro, él tenía miedo de ser delatado y por eso no se acercaba. Permanecía en los bajos de la isla, bajos que habitualmente se inundaban por efecto de lo que era una suba de la marea. Y yo le decía recién que miraba a esas personas y de a poco, un día tras otro, a medida que las iba observando, ellos por supuesto no habían reparado en él, descubrió a esta mujer, una mujer bellísima, de rasgos gitanos, que utilizaba un pañuelo en la cabeza y que miraba un día tras otro lo que era el atardecer. Llegaba a una roca, se sentaba esta mujer y miraba el horizonte. Y claro, él no tardó en enamorarse de esta persona. Esta persona se llamaba Faustín, él lo descubrió después. Y claro, en algún momento, tan enamorado estaba este hombre, este fugitivo, este prófugo de la justicia, este habitante solitario de esta isla que quiso acercarse, quiso hacerse ver, quiso regalarle flores, quiso hablarle. Y esta mujer primero lo ignoró, al punto tal de que él llegó a pensar que directamente ella no lo veía, no podía apreciar su existencia, que directamente le era indiferente. Y claro, siguió pasando el tiempo y esta escena se repetía un día tras otro, a lo largo de muchísimo tiempo. Le estoy hablando de La invención de Morel, esa novela fantástica, la mejor escrita de la literatura argentina, y que prácticamente, en este caso, hace referencia a una cuestión central para los argentinos. La escribió el maestro Adolfo Bioy Casares, ya fallecido hace mucho tiempo.
Y en ella, en esta escritura fantástica, Bioy Casares nos regala la idea de la continuidad, la idea de aquello que pertenece a la realidad virtual, la idea de algo que es cíclico, algo que se repite, algo que está permanentemente en loop, porque claro está, esta persona, este fugitivo, efectivamente estaba solo en esa isla y lo que él veía era ni más ni menos que una proyección de algo que no existía, una proyección de algo virtual, que paradójicamente se repetía un día tras otro. Esa mujer de la cual este fugitivo estaba enamorado y prácticamente veía a la distancia, era ni más ni menos que eso, una proyección. Y esa es la razón por la cual día tras día esta mujer hacía exactamente lo mismo. Se sentaba en una roca y miraba el atardecer. Como le pasa a la invención de Morel, como le pasaba a este fugitivo, la Argentina hoy está enfrascada en una realidad virtual, en una realidad cíclica. La economía argentina repite permanentemente errores del pasado. Y si no, déjeme contarle brevemente lo que pasó en la década del 80, lo que pasó en la década del 90. En los 80, usted sabe, la crisis de deuda, nos costaba muchísimo pagar la deuda externa. Y entonces la Argentina entró en un déficit crónico y con eso empezó a emitir dinero. ¿Para qué? Bueno, para comprar dólares, para pagar la deuda. Esa emisión le generó una inflación enorme. De hecho, le generó una hiperinflación. De la hiperinflación de Alfonsín, lo que hay que decir es que, por supuesto, la vida era prácticamente imposible. Estamos hablando de una suba permanente de los precios de la economía a niveles estratosféricos y que después decantó en prácticamente lo que uno podría pensar que fue el enamoramiento con la convertibilidad, con el 1 a 1, con el dólar como aquello que era un elemento mágico, aquello que iba a traer el freno a lo que era la hiperinflación en la Argentina. Y efectivamente fue así. En algún momento el 1 a 1 sirvió, hasta que allá por el año 98 vino una recesión muy fuerte y después tuvimos la crisis del año 2001. Claro, se declaró el default, hubo corralito, hubo corralón y volvimos a empezar. Después de la devaluación asimétrica, la Argentina empezó a crecer. Usó mucho lo que era una capacidad instalada ociosa y durante los primeros años de gobierno, en la década del 2000, tuvo crecimientos, tuvo superávits hasta que esos superávits se transformaron en déficit. Y usted sabe lo que pasa cuando hay déficit, hay que financiarlos. Y esa financiación llegó de la emisión de dinero y por supuesto esto trajo aparejado la aparición de la inflación. Con la inflación llegó el desdoblamiento del tipo de cambio y después usted ya sabe, hubo un mercado informal para el dólar que trajo complicaciones en las reservas del Banco Central. ¿Qué pasó desde el año 2015 en adelante? Bueno, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, encaró un proyecto de reformas de la economía y esto terminó impactando severamente en la Argentina. 200% de devaluación desde ese momento a esta parte, una inflación que está lejos de ser controlada, una pobreza que efectivamente empezó a crecer nuevamente. Y estamos hablando de una situación de total inestabilidad porque la Argentina volvió a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Mire, déjeme decirle que la Argentina no fue al Fondo Monetario Internacional para evitar una crisis. La Argentina fue al Fondo Monetario porque tuvo una crisis y tuvo que recurrir a este prestamista de última instancia. La Argentina de hoy es un país que tiene prácticamente una deuda emitida en los últimos 2 años de más de 120.000 millones de dólares. Es un país que tiene una inflación que hoy roza el 30% anual. Es un país que tiene una tasa de interés en el orden del 40% anual. Es un país que tiene muchísimas complicaciones financieras. Es un país que ha devaluado en el día de hoy nuevamente muchísimo su moneda. ¿Se acuerda allá por el mes de abril? Hace muy poquito tiempo, el dólar valía 20 pesos. Bueno, el dólar hoy vale 28 pesos con 20 centavos. Y en el medio de esa corrida cambiaria, el Banco Central sacrificó 15.000 millones de dólares. ¿Usted sabe cuál va a ser el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional? Va a ser de 15.000 millones de dólares en apenas algunos días nada más. Lo que quiero decirte con todo esto es que lo que viene ahora es un fondo monetario que lo que recomienda es hacer recortes en el Estado en materia de empleo público, llevar adelante lo que es un recorte en el déficit fiscal, dejar flotar libremente el tipo de cambio, lo van a dejar que vaya donde tenga que ir, que tenemos un
Fondo Monetario que no le presta atención a lo que es el verdadero problema que tiene la Argentina hoy, que es el sector externo, y no le dice cómo tiene que hacer para generar los dólares, y no le dice cuál es la fórmula para que la Argentina crezca. Le está poniendo muchísimas limitaciones, va a haber una reforma de lo que es la ley previsional nuevamente, y esto es solo una parte de todas las recomendaciones del Fondo Monetario. Para terminar, quiero contarle algo que tiene que ver con el acervo personal, que tiene que ver con mi experiencia. Yo conocí a Adolfo Bioy Casares, el autor de La invención de Morel, en el año 95. Bioy Casares tenía poco más de 80 años e iba a morir 3 años después. Lo conocí en el departamento que él tenía y que ocupaba en algún momento con Silvina Ocampo sobre la calle Posadas. Me atendió una tarde muy amablemente, me tomó del brazo, yo lo ayudé a caminar, estaba muy mal, usaba un bastón. Y en aquel momento, como alguien que quería ser un escritor, yo tenía 19 años, le dije, maestro, ¿me puede dar un consejo? Y él le decía, me tomó del brazo, me acompañó hasta un ventanal que daba sobre la Plaza Francia y me dijo, mire, Guarino, ¿sabe una cosa? El único consejo que le puedo dar es el siguiente. No sea nunca indiferente a lo que pasa a su alrededor. Esté siempre prestando atención. Esa es la clave para todo en la vida. Mire, yo le traigo nuevamente este consejo en el día de hoy y se lo ofrezco. Y además se lo ofrezco al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Señor presidente, no sea nunca indiferente a lo que le pasa a la gente.